que en este caso el dolor nos une, pero sí somos fuertes. Nuestros lamienes están dando un ejemplo. Ellos están asumiendo una huelga de hambre, han bajado de peso, se han debilitado. Y no es distinto a lo que hizo la Machi. La Machi Francisca también fue valiente y asumió esa medida extrema por buscar justicia. Estamos en lo mismo ahora. Aquí también hay una autoridad ancestral que ha sido invisibilizada. El Lonco Talcal lleva 1 año en cárcel. Eso no puede suceder, nosotros no podemos dejar que esto siga ocurriendo. Ellos están dando su máximo esfuerzo adentro, asumiendo una huelga terrible. Nosotros afuera tenemos que lograr que esta huelga no se extienda por más tiempo. Tenemos que lograr y hacer presión para que ellos no estén meses haciendo huelga de hambre como otros casos. Esa es nuestra responsabilidad. Está 1 año privado de libertad, casi en la iglesia. Lo detuvieron, le vulneraron su derecho. Está acusado por la ley antiterrorista. Y por la ley antiterrorista, claro que no le dan su libertad porque le dicen que es un peligro para la sociedad. Bueno, mi nombre es Cristian Tralcal, igual soy hijo de Alfredo Tralcal, que está procesado por el caso de la iglesia con ley antiterrorista. Él lleva 1 año detenido por este caso. Si bien se lo detuvieron quizás en una confusión, fueron 4 horas aproximadamente después de lo que sucedió en la quema de la iglesia. Pero bueno, él es inocente de lo que se le acusa. Y fue detenido prácticamente igual a 6 kilómetros del lugar. Lleva 1 año ya en privado de libertad, se vulneraron sus derechos y procesado por la ley antiterrorista, dicen que él es un peligro para la sociedad. Eso, ahora hace 7 días ya prácticamente cumple el día con la huelga de hambre, con los otros 3 los hermanos Trangol. Ya 7 días cumple el día con huelga de hambre. ¿Cómo está su estado de salud, anímico? El estado anímico se puede decir que bien hasta el momento. El estado de salud sí tiene complicaciones, mareo, igual siempre ha tenido complicaciones, tiene una esofagitis aguda, igual eso le complica más todavía el tema de no alimentarse. Pero una decisión que tomó para poder, en modo de protesta, para hacer llamado para que lo escuchen prácticamente de la vulneración de sus derechos. ¿Qué respuesta han tenido ustedes de las autoridades chilenas? No, ninguna respuesta. Todas las veces que se ha ido a tribunales, prácticamente los jueces ni escuchan a los abogados, la abogada de nosotros. ¿Cuáles son las pruebas que muestran para inculparlo? No hay ninguna prueba, solamente se dirigía en un vehículo, en su camioneta propia, y fue detenido. No hay ninguna prueba que lo acuse, pero no tiene ninguna prueba. La camioneta la han periciado y no tiene nada. No tiene restos de benzina, no tiene pólvora, nada. ¿Quién está operando como testigo en el caso? No, son testigos sin rostro prácticamente. ¿Cuál es el llamado que ustedes harían entonces, tanto a las autoridades, a la sociedad civil, a la comunidad? A la sociedad principalmente apoyo, más que nada, y las autoridades que dejen de mentir.